A mí me pasa, personalmente, de que cuando propusimos hablar de este tema, yo todo el rato tenía en la mente nuevamente estos conceptos clásicos que te enseñan en la escuela. Fome, sí. Pero porque tampoco me ha acercado mucho a la economía, más que aquella experiencia en la asamblea que intentamos hacer como economía local, economía territorial, pero que nunca como que logró prosperar demasiado. Quizás también por la falta de inexperiencia, creo yo. Pues igual estamos probando. Entonces, me gusta la idea que dijeron delante como de partir de como evidenciar como las distintas formas de economía que pueden haber o ampliar mucho más el concepto. Así que doy la bienvenida a este podcast emitido desde la zona lacustre para el mundo. Que estamos aquí con 2 personas, estamos con Roma y con nuestra antigua integrante Babi. Bienvenida de nuevo. Bienvenida Roma, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Bien? Yo estoy nerviosa igual, me pone nerviosa igual hablar de este tema. Pánico escénico. Sí, porque de lo otro podía hablar desde la experiencia y como que igual siento que me gusta y me asusta un poco. Yo estoy tranquila. ¿Tranquila? La improvisación es lo mío. Ya, pues entonces... Démosle. ¿Tú quieres decir unas palabras o quieres partir tú? La compañera. Ya, bueno, cuando estábamos hablando de cómo comenzar este tema, esta cápsula, este podcast, hablábamos de cómo abordarlo desde lo práctico, lo teórico, porque, bueno, hay varias cosas que se pueden compartir. Y a mí me surge la necesidad de partir desde lo que es lo económico, desde tensionar y destruir un poco qué es lo que entendemos por economía o qué es lo económico. Porque como decías tú al principio, la economía se nos ha intencionado entender desde una esfera súper distante, donde tenemos en nuestras mentes y nuestros cuerpos una sola visión de economía, que es la economía, entre comillas, clásica, que es la economía capitalista, neoliberal, en donde también, claro, se nos enseña esto de que hay recursos escasos y necesidades infinitas, en donde hay un grupo reducido de personas que entiende de economía, que es lejano también hablar de economía, que lo económico no es político, y siendo que al contrario, que lo económico es totalmente político, o sea, las decisiones de consumo son políticas, cómo nos relacionamos en torno a lo económico es político también. Entonces, todo esto, en el fondo, estos, entre comillas, tabú o miedos de hablar de la economía, son en el fondo también una misma estrategia desde el capital y desde el mercado capitalista, de no involucrarnos en la economía. Y finalmente es la forma en cómo nos dominan totalmente. O sea, la forma en que nos someten es que tengamos que estar determinados o dependientes de trabajo asalariado, de explotación, y donde creamos valor y no es para nuestra misma clase o nuestro mismo sector, sino que crear valor para otras personas, que ya sabemos quiénes son y son grupos reducidos. Entonces, bueno, eso para mí es importante como abrir el concepto de economía, sacarlo de entender esta economía clásica, no ni siquiera clásica, yo diría economía capitalista, y donde, no sé, tomando el concepto de economía desde otras miradas económicas o de economía, desde planteamientos teóricos económicos más disidentes, que se muestran o se posicionan como una alternativa a esta economía capitalista, surge el concepto de que la economía es el orden de acciones para satisfacer necesidades que tenemos nosotros como grupo humano. Eso es tan sencillo como el orden de acciones para satisfacer necesidades y reproducir la vida. Entonces, en ese orden de acciones que tenemos que llevar a cabo para poder asegurar la reproducción de nuestra vida, están las labores de cuidado, está cuidar la huerta, está hacer el pan, está quizás todo lo que uno tiene que ordenar dentro del hogar para salir a trabajar asalariadamente a otro lugar. Entonces, eso, como a nivel muy general. Y dentro de eso, cuando entender el trabajo también es importante, como para mí verlo, que el trabajo también es así de sencillo, de pensar de que el trabajo en sí, desde teniendo como es el trabajo moderno, son las actividades que nosotros realizamos como seres humanos para transformar la naturaleza y poder satisfacer nuestras necesidades. Como que desde ahí me gustaría empezar esto, como de lo económico no es hablar de la bolsa de valores, no es
no sé, el dólar, y eso ya es como macroeconomía, y la economía capitalista que hegemónicamente nos han enseñado y nos han creído, o sea, nos han tratado de enseñar que es esa la correcta y es también la que se nos hace súper distante. Pero lo económico también es como resolvemos simplemente la vida. Eso, como para partir. No sé si... Sí. O sea, me gustaría agregar quizás algún punto. En primer lugar, también esta idea de... la palabra no es refundar, pero también es dar otra mirada, otra lectura, destruir un poco esta idea de lo económico, que es lo hegemónico. Pensar que la economía no es una, sino que es un constructo social, por tanto se va transformando conforme vamos también haciendo la historia, todos y todas, todes. Y desde allí hay una idea que siempre se nos ha permeado, y es que la economía primero está reducida como fuente de conocimiento, de saber y de expertise a un pequeño grupo de personas, ¿no? Claro. Solo hay un grupo de personas que lo entiende, por tanto solamente esas personas pueden hablar de lo económico, y nosotros desde el otro lado de la vereda solamente vivimos las consecuencias o los efectos que tiene este curso de, por así decirlo, como una fuerza que se mandara sola, ¿no? Y esto también proviene de la idea de que la economía se regula sola. Claro. Que justamente esta concepción más liberal de la economía, hacia donde la quieren llevar también, en donde los flujos económicos, ¿verdad?, se pueden regular casi de una manera, no sé, sincrónica por sí misma, y sabemos que no es así. Sabemos que en términos económicos todo lo que ocurre con el dinero y su circulación y la acumulación también de riquezas responde a intereses, responde a maniobras orquestadas por grupos económicos, por grupos de personas, ¿verdad?, conglomerados que tienen el poder, porque además también no podemos despojarlo del poder, lo que implica el poder dentro del concepto de la economía, y que finalmente regulan los flujos económicos y por tanto regulan también nuestras actividades. Y hoy quizás en nuestra sociedad moderna o contemporánea, como dice Ray, quizás la actividad que está más homogenizada es justamente el trabajo asalariado, ¿verdad? Esta actividad que se ha pensado o se ha orquestado de tal manera en donde las personas les cuesta a la sociedad, nos cuesta comprender que podemos hacer otras formas de economía, otras formas de relaciones sociales, porque en el fondo la economía es una relación social, que esté por fuera del trabajo asalariado como lo conocemos hasta el día de hoy. Por tanto, también nos damos cuenta que hay todo un sistema social que ampara el trabajo asalariado, en donde, por ejemplo, si tú no te asalarias, no tienes, no sé, vacaciones. Si tú no te asalarias, no tienes imposiciones. Entonces está todo en el fondo de una manera bien estructurada, engranada, claro, en donde no podemos un poco escapar a estas lógicas que son totalmente homogenizantes, globalizantes y totalizantes. Y ahí es donde surge, desde mi perspectiva, lo interesante de poder plantearnos alternativas a cómo vamos a resolver nuestra sobrevida, nuestras necesidades, ¿verdad? No solo como humanidad, no solo como seres humanos, sino que también en convivencia con todos los otros seres que habitan los territorios, ¿verdad? Entonces, hablar de lo económico, al menos para mí, también debe involucrar sí o sí en estas nuevas formas de comprender la economía, no solamente las necesidades humanas, sino que las necesidades de todos los otros seres. Está ladrando un perrito allá afuera. Claro. Es un ser que también habita este territorio, por tanto, la destrucción con fines económicos de un territorio va a afectar también la vida de ese ser, por más nimio que pueda parecer. Entonces, allí no estamos descubriendo la rueda para nada, sino que hay formas de plantearse, quizás todavía embrionarias, pero que están sacando a la luz resistencias, por así decirlo, al trabajo asalariado o a esta forma de resolver nuestras necesidades únicamente mediante estos canales quizás tradicionales. Y de ahí yo creo que podríamos también comentar experiencias o cosas que estemos haciendo que nos parezcan dudas, en verdad, no solo responder preguntas, sino que también abrir preguntas.
Sí, a mí me pasan varias cosas con lo que tú comentabas. Que esto, claro, es importante cuando yo pienso en otras economías o en estas formas de hacer economía que son disidentes o que son de resistencia o que es tan solo reconocer formas ancestrales de hacer economía. Creo que un punto muy importante es como la importancia de no ver solamente, no sé, que haya un intercambio o solamente entre comillas como ya satisfacer mi necesidad. Como que va más allá, también va en cómo nos relacionamos entre seres, como mencionabas tú, cómo nos relacionamos con el medio, con nuestro entorno, con todo, y cómo nos relacionamos de una manera como valórica también, distinta. Como también no anularlo, porque el capitalismo igual nos ha cruzado, pero enteros, y ha hecho que hasta nuestras relaciones interpersonales sean efímeras. Uh-huh. Entonces como que también pensar en otras economías es otra forma de habitar y de hacer sociedad, porque la economía atraviesa todo. El trabajo nos determina también, como la forma que trabajamos todo nos determina. Entonces es relevante como para mí destacar eso, que es también importante en cómo nos replanteamos la relación entre todos. Como en cómo vamos a alcanzar un objetivo, si es un objetivo más colectivo. También yo creo que también apelan estas otras formas a salir de las lógicas individualistas, sino que ver formas de acción más colectivas. Sí, yo creo que ahí das en un punto sumamente importante, y es que la economía tradicional nos ha hecho pensar, bueno, el trabajo asalariado también está pensado así, que cada quien resuelve su necesidad de forma individual. Claro. ¿No? Yo trabajo para ganar un sueldo y ese sueldo es para resolver la necesidad personal que tengo. Y esa marea de cientos de miles de millones de personas haciendo lo mismo, obviamente que genera estragos en la sociedad y genera estragos también en cómo en qué hemos transformado el territorio que habitamos. Entonces plantearnos objetivos colectivos creo que hoy es una tremenda resistencia y ruptura a la forma de pensar la economía desde este plano más tradicional, y nos invita también a resolver un gran acertijo, un gran desafío en el fondo. Uh-huh. Porque pensar objetivos colectivos también significa replantearnos las necesidades. Para mí siempre ha sido una pregunta muy interesante el tema de las necesidades, porque cuando hacemos un listado, por ejemplo, de qué necesito para vivir, ¿cuántas de esas necesidades han sido creadas a propósito también de que nos crean necesidades, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cuántas necesidades son reales para nuestra vida y cuántas otras finalmente son solamente, por así decirlo, una necesidad creada para generar la circulación de dinero, ¿no? Y que finalmente son cosas con las que perfectamente podríamos no vivir o que podríamos pensarlas desde otro punto de vista. Por ejemplo, no sé, se me ocurre así como muy abuelo pájaro, la idea de la producción brutal, excesiva y grosera de plástico que existe en nuestra sociedad actual. Esta idea de lo efímero, ¿no? De que todo es desechable. Sin embargo, hay esa contradicción muy interesante en que el plástico, pensado como un material desechable para resolver una necesidad, claro, pero que en estricto rigor su huella es permanente. Sí. Claro. Es permanente, ¿cachai? Sí. Entonces, ahí también creo que nos invita a, como tú decías, cuando pensamos el trabajo, como las acciones mediante las cuales transformamos lo que está a nuestra mano, hemos ido dejando de lado formas quizás más ancestrales, más antiguas, mucho más amigables también con los territorios, respetuosas, en pos de estas otras industrias que se han levantado para hacer circular rápidamente mucho dinero, flujos de dinero y acumulación de capital, pero que en estricto rigor, si vemos sus consecuencias, son tremendamente nocivas en el impacto que tiene en nuestra vida. Sí, es importante eso. A raíz de lo que está diciendo Roma, y de lo que decías tú también, que si bien estamos como imbuidos culturalmente por esta idea de que esta economía
es global, de que esta economía ha estado, por lo menos desde que nosotros nacimos, si lo pensamos históricamente, tampoco es tan antigua, porque esta economía de mega consumo y constante viene no hace mucho, sino que viene después de la crisis de Estados Unidos, de que quedó en crisis con la guerra de Vietnam, si no me equivoco, ¿cachai? Y después se propuso esta idea de que el consumo iba a ser lo que iba a salvar la economía de este imperio que se pensaba así como un imperio, pero que quedó muy reducido después de esa crisis. Entonces, si uno lo ve, todos los cambios, siento yo, parten como un pequeño movimiento. El capitalismo también nació como algo pequeño, y sin embargo ahora está de manera global. Entonces yo cuando pienso y digo, ya, ¿cuáles son las otras alternativas posibles? Y todas yo siempre las veo como a nivel local. Sí, eso es importante. Sí. Nunca lo he visto como algo que se está desarrollando globalmente. Y creo porque es una gran tarea, siento que es difícil. Pero que sin embargo, así como el capitalismo nació de un pequeño movimiento, de unas pequeñas personas encerradas en una oficina en tal universidad, por ejemplo, o un grupo económico a través de las independencias de los países, o de estos movimientos independentistas de los 1800, que ahí como que yo siento que se origina, por ejemplo, la cultura capitalista y liberal en América y en Europa a través de la corona británica, satisfaciendo necesidades de consumo a través de la esclavitud, pero se generó en pequeñas oficinas de pequeñas personas, de pequeños grupos comerciantes. Pero asimismo también nosotros podemos empezar a través de pequeños grupos y de pequeños movimientos a hacer algo que a través de los años, si es persistente y si es necesario con este cambio cultural, va a también generar algo mucho mayor, po. Pero mi duda siempre es cuáles son como las alternativas, y lo digo desde mi ignorancia, porque yo tampoco manejo mucho alternativas económicas, más que he escuchado algunos rumores de la economía zapatista o de, no sé, o no he ido más allá de ferias de trueque o de gratisferias, que son soluciones, siento yo, muy pequeñas aún. Yo creo que, ya, desde un aspecto bien personal en cuanto a lo que tú mencionas, yo creo que visibilizar otras formas de hacer economía tienen que dejar de pensarse cómo solucionar un problema global. Como que creo que ese es el gran problema, como tener un pensamiento totalitario de que esto va a cambiarlo todo, sino que pensarnos a nivel local, pensarte como la transformación, para mí, la transformación social tiene que partir a nivel individual y después o al mismo tiempo tiene que ser colectiva, pero hay que sacar un poco esa ansiedad de que esa transformación colectiva va a ser a un nivel de países. De hecho, ya es cuestionable que estemos ordenados a nivel mundial como países, porque en el fondo son en verdad formas de que en el fondo resguardan también una estructura para que se beneficie solo un grupo. Sí, claro. Entonces yo creo que por ahí para mí es importante hacer como ese cambio, como quizás bajar la ansiedad de pensar que ojalá que haya una transformación mundial. Pero en el aquí y en el ahora, para mí, creo que el cambio hay que hacerlo y ir fortaleciendo desde lo local, desde generar redes, desde entender que podemos organizarnos para resolver alguna necesidad colectivamente, y ya eso es un tremendo paso. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, organizarse para solucionar el problema de agua. Eso pasa a nivel territorial, a nivel nacional, ya pasa hace muchos años que existen organizaciones que son las APR que se organizan para tener agua potable rural. Entonces, desde esas experiencias creo que hay que seguir fortaleciéndolas y visibilizarlas, y también quitarle esta como alta expectativa de que entonces no me convence porque no va a tener un impacto mundial. Claro. ¿Cachai? Como que ya, o sea, como lo mismo que decías tú hace un rato, o sea, como no estamos descubriendo la rueda. Yo creo que va en eso, pues va en las relaciones, como más allá de irnos en la teórica y pensar el impacto que va a tener esto, hay que ver más en una lupa más microsocial. Ahí es donde agarra como un aspecto político igual. Es que es político, porque ¿cachai? Entonces ¿cómo nos relacionamos por eso? Pues, ¿cómo nos organizamos para lograr algo? ¿Cachai? Y ahí también en ese organizarse, ahí tenéis todo el rato lo político. ¿Cachai? Cuando me organizo, ¿qué prácticas tengo? ¿Cachai? Son prácticas solidarias, hay prácticas de ayuda mutua, hay prácticas de reciprocidad entre seres y también con todo el medio en el cual yo estoy habitando. ¿Cachai? Sí, yo muy de acuerdo con ese punto. De hecho, justo había anotado algo para decir más o menos
introducir una idea similar. Y es que los Estados-naciones son una ficción. Sí, pues. Nos han obligado a pensarnos como Estado-nación, ¿no? Como una gran estructura de población. Pero si nos damos cuenta, en términos reales y concretos, hay problemas con los centralismos, ¿cierto? En todos los países del mundo hay dificultades en donde las periferias siempre quedan, por así decirlo, como relegadas a las decisiones que se toman en los espacios más centrales de tomas de decisión y de poder. Por tanto, creo que allí, cuando pensamos nuevas alternativas, es despojarnos de ese temor de que, bueno, si esto no es a nivel nacional, no tiene impacto. Yo creo que todo lo contrario, como nos han obligado a pensarnos siempre como un Estado-nación, ya que es una formación muy poco, a ver, ¿cómo decirlo? Muy poco real, porque los grupos, los asentamientos humanos se han resuelto en términos locales, históricamente, con lo que tienen, ¿cachai? O sea, hoy, por ejemplo, no sé, aquí podemos comprar plátano, pero el plátano no es de este sector, no es ni siquiera de lo que involucra el Estado-Nación Chile, llamémoslo así, ¿no? Entonces, claro, uno podría, no sé, tomarse de los pelos y decir así como, ay, pero si pensamos en términos locales no tenemos plátano. Es como, bueno, hubieron sociedades que vivían justamente con lo que su territorio les podía resolver y con lo que las condiciones climáticas, de tierra, de agua, podían resolver. Lo que no significa que no existan relaciones de cooperación entre distintos territorios. Pero es importante, creo, también, y por eso concuerdo mucho contigo, cuando tú dices, bueno, lo local es justamente donde comienza el impacto. Nos han obligado a pensarnos siempre de manera deductiva, ¿cierto? Desde lo grande hacia lo más pequeño. Cuando en realidad justamente nuestro trabajo es pensar en términos locales y que esas pequeñas formas locales puedan también ir ni siquiera replicándose, porque también pueden adoptar formas diferentes según las características de cada territorio, prácticas que tengan, etcétera, formas de convivir, y cada una de ellas lograr formas de comunicación y de relación y de apoyo mutuo, pero que no necesariamente tengamos que hacerlo todo igual, que es como la trampa también, ¿cierto?, del Estado-Nación, de homogeneizar. Una receta única, claro. Claro, homogeneizar los procesos. Cuando en verdad, justamente, ese homogeneizar los procesos es donde jamás la cancha queda equiparada para todas las personas que habitan en un mismo territorio. Sí, un punto importante igual que me surge en eso es, y bajo lo mismo que tú mencionabas, como en esto como de romper lo totalitario, también entendernos en el contexto actual, probablemente a nivel local podemos generar una experiencia de generar otra forma de relacionarnos económicamente, y eso no va a querer decir que nos vamos a emancipar del capitalismo, ¿cachai? Hay que reconocerse en el contexto de que probablemente si levantamos una iniciativa X, va a estar conviviendo en un contexto capitalista súper neoliberal chileno, ¿cachai? Y ante eso también hay que reconocerlo y adaptarse a mí me gusta mucho la palabra como hibridez, ¿cachai? Como salir también de estos purismos, como que vamos haciéndolo, que no nos come la ansiedad ni tampoco la frustración, y vamos construyendo nuevas formas, Claro. O sea, yo creo que si bien es importante reconocernos, también me parece sumamente importante que estas alternativas también se puedan declarar anticapitalistas. Sí. O sea, son dos movimientos que no son excluyentes, ¿cachai? O sea, el hecho de que formas alternativas de economía puedan surgir, en el fondo no son un fin, sino que son una herramienta, son un medio para poder aprender, ¿verdad? E ir ensayando en el fondo, porque así es el curso de la historia, vamos aprendiendo de nuestros errores, de los aciertos, formas de convivir cada vez de manera más resistente, de manera quizás más creativa a las formas que nos ha ofrecido el capitalismo hasta ahora, que en el fondo son formas que lo único que traen es miseria, degradación, ¿verdad? No solamente de los territorios, sino que de nuestras relaciones sociales en general. Por tanto, creo que allí lo interesante es
como generar esta doble lectura, ¿no? Es como, sí, hagámoslo, no vamos a esperar que el capitalismo caiga por sí solo para que inventemos otras formas económicas, sino que hagámoslas ya, practiquémoslas ya, y sabiendo que estamos conviviendo en el capitalismo, porque es así, es un sistema global, que no vamos a destruirlo porque generemos una cooperativa o una red de abastecimiento que se vincule con productores locales. Sabemos que no estamos haciendo eso, pero son pequeños y grandes a la vez pasos que también nos pueden decir o nos retroalimentan esta idea de que es posible generar otras formas también que no necesariamente son las tradicionales que siempre nos han hecho pensar que solamente esas funcionan. Que en el fondo yo creo que eso es como lo complejo, que es tan totalizante el sistema neoliberal, que muchas veces tú tienes que competir con quienes sí tienen, no sé, pues, con quienes sí pueden especular, con quienes pueden marcarte los precios de algo. Por tanto, en términos de abastecimiento, de resolver nuestras necesidades, es complejo, es verdad. Es complejo. Sí. Sí, en base a lo que estabas diciendo, por ejemplo, para mí una clave importante como de poder hacer más carne esto es ir generando nuevos mercados. Y también bajo la misma lógica de lo que es el concepto de economía, como también desmitificar o pero sacar lo satánico, ¿cachai? Desdemonizar. Esa misma palabra. Sacar lo satánico es la palabra mercado también. Porque el mercado es eso, como un lugar en donde se van intercambiando productos, servicios, necesidades, ¿cachai? Y para mí una clave es eso, generar otros mercados, generar mercados alternativos, generar mercados solidarios, si es que se puede llamar de otra manera, ¿cachai? Lugares de intercambio. Entonces, por ejemplo, ahí es relevante, no sé, pues ferias del trueque, pues importante igual esos espacios, pues que se fortalezcan o que se generen redes, ¿cachai? Si es que hay una cooperativa que produce harina y otra que produce azúcar o otra, no sé, pues pueden ir, ¿por qué le voy a ir a comprar quizás, no sé, pues la materia prima, ¿cachai? Al supermercado que no quiero nombrar, pero ¿cachai? Al supermercado de Villarrica, si puedo comprarle a un productor local. Ir fortaleciéndonos y reconociéndonos parte de esta forma distinta de hacer economía, po. Y eso esas redes van generando otro mercado. Y cuando vais generando otro mercado, podéis de alguna manera también ir como haciéndole frente también a esta especulación del gran mercado capitalista, que en donde estáis compitiendo con monstruos, po. Claro. ¿Cachai? Como que eso igual es importante. Sí, no, yo estoy así como escuchando, porque como desde mi vereda tratando como de vivirlo más que de pensarlo, porque vuelvo a repetir, no es un tema que yo generalmente como que me esté cuestionando, porque igual la máquina me va llevando y un montón de cosas. Entonces, yo me acuerdo que cuando hicimos esta idea de este proyecto de asamblea en donde se desarrolló esta comisión de economía, como que una de las conversaciones principales siempre era ¿qué hacemos? Más que el cómo lo hacemos, siento yo. Era el qué hacemos, porque una vez que definíamos qué estrategia seguir, ya después cómo hacerlo era cosa de coordinarse. Entonces siempre mi pregunta es como qué hacer, ¿no? ¿Cómo hacer? Claro. Más que cómo hacer es qué hacer, para mí por lo menos. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, no sé, a mí me pasa que me cuesta vislumbrar otra alternativa. Porque quizás por mi falta de experiencia en el campo. Pero entonces yo digo, a nivel local, ¿cómo empezar a generar este tipo de cambios de paradigma en donde también estamos tan imbuidos en esta mentalidad capitalista, en esta mentalidad de sacarle el mayor precio a lo que podemos, en esta mentalidad individualista, ¿cachai? ¿Qué ideas podemos como empezar como a gestar y a generar a nivel local? ¿Cachai? Más que, no sé, mercados populares, bancos de tiempo. Para mí igual también una clave es, bueno, que igual esto también va como a nivel, no sé, como un poco de esta cultura, tratar de romper con esta cultura asalariada y entender que nosotros podemos crear trabajo entre nosotros, ¿cachai? Como que
el pensarnos en que, no sé, pues por ejemplo, podemos levantar una cooperativa, podemos generar valor entre nosotros mismos, apañarnos, generar estas redes, que no solamente el mercado en sí mismo, ¿cachai? Claro. O sea, yo personalmente tengo un rollo con el tema del dinero. Si bien por ahora es lo único que vehiculiza las formas que tenemos de intercambio, ¿cierto? Puedo intercambiar cosas, pero eso va a estar igual marcado por el dinero. O sea, puedo intercambiar un saco de papa por uno de harina, pero eso también está valorizado en nuestras mentes en términos de cuánto cuesta cada cosa. Creo que ahí se vuelve fundamental también qué otros métodos de intercambio podemos tener, que no necesariamente sean siempre dinero. Y ahí es donde yo hace poco conocí el tema de los bancos de tiempo. Hace poquito, no hace mucho, escuché a unas chicas que levantan un banco de tiempo y me pareció una alternativa, si bien no la he practicado, súper interesante, porque en el fondo no está primando la inversión que tú pones en el producto, sino que el tiempo que pones en el producto, o en lo que tú vas a entregar o lo que vas a intercambiar. Entonces allí lo que vehiculiza en estricto rigor ya deja de ser el dinero, sino que es el tiempo. Y me pareció importante porque siempre me he preguntado cómo podríamos vivir si no tuviéramos dinero, o cómo podríamos hacer frente al dinero, porque además sabemos que el dinero no lo regulamos nosotros. Viene regulado desde otras fuerzas, ¿no? Y creo que esos son los grandes desafíos que en el fondo nos pone esta necesidad de poder salir de este engranaje que nos atrapa, y que también nos pone en el desafío de nuestra creatividad, pues si en el fondo el capitalismo también nos ha coartado incluso la creatividad, el no imaginarnos otras formas, ya no como decir, bueno, pero es que al final igual llegamos siempre al mismo punto. Creo que allí igual es importante e interesante también abrirnos a pensar otras formas. Por ejemplo, bueno, una de las experiencias que quizá yo podría contar así muy brevemente, una red de abastecimiento en la que estuve participando hasta hace poquito, antes de venirme a sentar acá al territorio. Y si bien el intercambio, o sea, se compran cosas con dinero, yo creo que uno de los desafíos más interesantes que surgieron de allí era cómo resolvíamos la vinculación con productores directos de verduras, hortalizas, frutas, frutos secos, bueno, alimentos en general, y buscando consolidarnos como un comprador o una compradora, por así decirlo, que pudiera hacer frente a grandes mercados, porque en este caso eran grandes compradores de verduras, como los Valledor en Santiago, La Vega, que en el fondo son quienes ponen los precios. O sea, ni siquiera el productor directo dice, bueno, yo vendo el camión de tomate a tal precio, sino que son ellos quienes le dicen, yo te lo compro a tal precio. Claro, el precio comprador. Claro. Y allí la respuesta era que necesitábamos organización. La única forma era necesitábamos organización. Y ahí nos remontaba también a esta cuestión de lo colectivo, el objetivo colectivo. No teníamos forma de ser una alternativa para un productor o una productora directa si es que no teníamos organizado a un grupo de personas en donde nosotros pudiéramos asegurar que íbamos a poder comprar eso que tiene, ¿cachai? Eso que produce, y que íbamos a poder saltarnos ese intermediario económico que en el fondo son estos grandes mercados del alimento. Y allí haciendo todo el trabajo que significa también hacer una planificación, ¿verdad? Hacer una suerte también de, ¿cómo se llama cuando tú miras hacia el futuro? Proyección. Una proyección de cuánto íbamos a poder asegurar comprar en el futuro, para comenzar también a instalarnos como un consumidor o una consumidora estable, claro. Sí.
Entonces, allí la única forma que teníamos era, y por eso retomaba tanto sentido el hecho de que hubiera una asamblea, que nos hubiéramos conocido entre vecinos y vecinas, porque en el fondo yo no iba a ir a buscar a una persona, no sé, de Valdivia para comprar, pues, sino que me tengo que organizar con las personas que habitan el mismo territorio donde yo estoy, ¿verdad? Y allí el trabajo, claro, se vuelve mucho más profundo, complejo, más no difícil, sino que complejo en el sentido de que son muchas variables las que están interviniendo, y te empiezas a dar cuenta que necesitas ese espacio de conversación, necesitas la reunión, necesitas el verte cara a cara, necesitas resolver problemas de manera colectiva, plantearte preguntas de manera colectiva, necesitas en el fondo de eso que se nos fue despojado. Porque previo a eso, ¿verdad? Todas las personas como que, ¿cómo se abastecían? En la feria. Cada quien lo resolvía con su pequeño grupo familiar o de manera individual, ¿cierto? Como, me quedé sin tomate, voy a comprar tomate. En cambio ahora, en el fondo, es responder a una necesidad, pero que la pudiéramos poner sobre la mesa de manera colectiva. Y creo que esa es la pata fuerte de pensar otras formas o alternativas económicas, es que no son posibles, no son sostenibles si es que no tienes organización que la sustente, una red social que la sostenga, que permita su existencia. Sí, yo tengo un reparo igual con lo que comentaste hace un rato del intercambio. Uh-huh. Porque no necesariamente el intercambio es en base a un ajuste o alguna... ¿Divisa? Claro, o sea, como, sí, en cuanto al dinero, ¿cachai? Por ejemplo, a nivel territorial, cuando se hacen los trafficking, no necesariamente es en base a lo que cuesta el, no sé, el kilo de poroto versus... otra cosa. El de arroz. No, claro, el de arroz. Pero no es necesariamente así, po. Uh-huh. De hecho, como la base del trafficking es el intercambio en base a necesidad. Uh-huh. Y igual eso es un gran punto, po. Igual ahí es una gran fractura también, po, desde cómo se piensa acá territorialmente el intercambio, po. Y que puede ser quizás bajo ojos que quizás que podemos traer más nosotras como desde afuera. Decir, oye, pero están cambiando, no sé, por un kilo de arroz por ir a levantar un cerco, ¿cachai? Como que eso no, en términos monetarios, súper distinto. Claro. Pero es la misma necesidad, pues quizás, pues así como que mi necesidad ahora es comer arroz y tu necesidad es levantar el cerco y mandéosle. Pues. Pero es que yo creo de ahí, que... no he terminado. Disculpa, sí. De ahí, como los elementos trascendentales que se visibilizan en esa lógica de intercambio, o sea, más que de intercambio, sino de trafficking en sí mismo, son los valores que son transversales en ese aspecto, que llaman a la reciprocidad, a los vínculos, a la comunidad, a la confianza, a los vínculos en general. Claro. Entonces, igual es un bonito ejercicio también ver estas otras formas, que van más allá de poner sobre la mesa dos productos y cuánto valen y vemos si se pueden intercambiar. Yo creo que eso igual deja en evidencia cuánto ha penetrado en nosotras también el capitalismo, ¿cachai? Igual es cuático, no sé qué iba a decir tú. Sí, quiero tirar luces sobre dos puntos. El primero, que aclarar que cuando hablamos de trafficking estamos hablando de intercambio, trueque. No. Porque es que estoy tratando de aclarar porque hay mucha gente que no sabe qué es lo que es el trafficking. Y puede que existan personas que están escuchando que no sepan lo que es el trafficking. El trafficking, sí. ¿Ya? Entonces, hablamos de un intercambio. Eso es trafficking, ¿no? Estamos hablando en el mismo término, ¿no? Es que en sí mismo no solamente intercambio, po. No, pues sí sé que conlleva un paradigma mucho más profundo, pero en pocas palabras eso. Ya, y lo otro es que yo siento, y creo haberlo visto alguna vez, haber escuchado esa explicación de que el nacimiento de la divisa se debe precisamente a este tipo de conflicto que genera de no saber equilibrar dos cosas que aparentemente pueden ser muy distintas, como por ejemplo una vaca con un kilo de arroz. ¿Cachai? Porque lo que conlleva el trabajo detrás de una vaca o detrás de levantar un cerco siempre va a ser muy distinto a un kilo de arroz. Entonces, cuando no llegamos al acuerdo entre lo que tú valorizáis, levantar un cerco o una vaca versus un kilo de arroz,
Es donde entra la necesidad de generar una divisa común. Yo recuerdo hace muchos años atrás, habían ferias de trueque en Santiago, en el Canelo, si no me equivoco, donde había una divisa local, que eran hojas de canelo. ¿Por qué? Porque precisamente se generan estos conflictos, para poder resolverlos. Entonces también hay que desatanizar un poco el uso de la divisa. Más que verla como un elemento per se que se autorreproduce a sí mismo, creo que hay que verlo como una herramienta, pues, como un fin para obtener, o sea, un medio para obtener un fin. ¿Cachai? Sí, yo igual concuerdo, o sea, creo que el problema para mí no es el dinero, para mí el problema es cómo nos relacionamos con el dinero, cómo lo obtenemos, qué es lo que hay detrás, la explotación que hay detrás, las desigualdades que hay detrás. Porque puede ser el dinero, porque pueden ser metales preciosos, porque en el fondo es esto, cómo estamos, como dices tú también, cómo estamos valorizando lo que queremos intercambiar. Claro. Más que el dinero en sí mismo. Pero ahí subyace lo que decías tú, por ejemplo, en Roma, que tiene que haber una organización detrás que sustente estos nuevos, como estos distintos paradigmas. Porque, por ejemplo, en este caso, para resolver el conflicto de la diferencia de valorización, tiene que haber estos acuerdos previos. Tiene que existir un consenso en cuánto vale una vaca y cuánto vale un... Claro, y también tiene que haber, cuando también tú lo comentabas, yo también trabajo también en un proceso de comercialización solidario en Temuco, y un punto importante es el tema de generar conciencia en los consumidores. Como que ese, igual es claro, es trabajar con el entramado social en el fondo. Igual es una pega, o sea, que hay un trabajo que hay que hacer, como un poco como evangelizar, ¿cachai? Porque el consumidor también genera un acto político y también puede generar conciencia de decir, pucha, en verdad quiero ir a comprar a la feria porque quizás tengo un mejor precio, o voy a consumir en la red de abastecimiento. Bueno, a y hay que generar esa conciencia, pues, porque, por ejemplo, en los casos de las ferias, el intermediario por lo general se lleva un 60% del precio final, pues. Y más o menos los agricultores les llega un 30%, así es bueno, entre comillas. Entonces generar esa conciencia creo que es importante también, pues. En decir, oye, el precio que tú estés pagando por una lechuga, que no sé, en el norte te sale 700 pesos, 600 pesos, no sé, pues 200 pesos le están llegando a ese agricultor o a esa agricultora. Claro. Oye, tenemos que ir a una pausa. Ya. Vamos a la pausa y volvemos Ya. enseguida, ¿vale? ¿Buscas el mejor sabor en Villarrica? Salsitas Gourmet Villarrica es una tienda online que ofrece variedades de salsas y pastas para compartir en pareja, con la familia o con tus amigos y amigas. Puedes hacer de tus fiestas y encuentros un momento inolvidable. Contamos con salsas de ajo, albahaca, pollo, merquén, cibulet y mucho más. Además, contamos con nuestro nuevo producto Paté Veggie, especial para veganos y veganas. Nos encuentras en Instagram, Facebook como Salsitas Gourmet Villarrica. Recuerda, siempre reservar con anticipación. Con todo el cariño del sur. Emporio Sur es una tienda a granel que ofrece alimentos de calidad para que te mantengas con energía y saludable, todo con respeto al medio ambiente y a un precio justo. Aquí puedes encontrar una amplia variedad de frutos secos, superalimentos, vitaminas, hierbas, harinas, condimentos, quesos, mermeladas, alimentos para diabéticos, alimentos para dietas cetogénicas, entre otras cosas. Encuéntranos en Camilo Enríquez 542 en la comuna de Villarrica. Oye, no pensé que andar con la guagua en brazos doliera tanto. ¿Y no has pensado en comprarte un portabebé ergonómico? ¿Un qué? ¿Qué es eso? Mira, fácil. Tienes que entrar en Instagram o Facebook y poner @ovejanegra.cl, o puedes también buscar en www.ovejanegra.cl, pero recuerda cambiar la segunda A por una X. Ahí vas a poder encontrar portabebés ergonómicos, accesorios de porteo, fulares, mochilas para las distintas etapas de los bebés y accesorios como cubre porteo para el frío y la lluvia. Buen dato te sacaste, ¿eh? ¿Dónde lo encuentro? Recuerda, tienes que entrar en Instagram o Facebook y poner @ovejanegra.cl, o puedes buscar en la web como www.ovejanegra.cl, pero tienes que cambiar la segunda A por una X. Ya estamos de vuelta de haber escuchado a nuestras auspiciadores. Sí.
Y nada, pues vamos a seguir conversando acá con Mauricio, con Roma. Y yo me quiero tomar la palabra. No, solamente quiero como hacer el llamado, un poco como también el ánimo para mí de participar de este podcast es hacer el llamado a sacarle esta carga negativa, nefasta, desagradable de hablar de economía y tomarlo como un frente también de acción, porque también es importante que si nos vemos en espacios políticos, nuestras acciones económicas también son políticas. Entonces, eso para partir. Yo pensé que era porque tenía nostalgia ¿De qué? de participar en el podcast. No. Me huevean en la casa, me dicen, tú te saliste del podcast, pero ¿y ahora dónde vais? Al podcast. Sí, no te quieres a grabar. Bueno, eso contarles. Y no sé si quieren, ¿con qué más quieren seguir hablando? Sí, me gustaría quedarme con una idea. O sea, primero, para darte luego el paso, me gustaría que quizás te pudieras referir a lo del trafficking, que no es trueque. Creo que igual es una distinción importante de hacer, sobre todo porque recae sobre esta idea de las necesidades, ¿no? Y claro, cuando justamente hablamos de este equilibrio entre por el ejemplo que ponías tú, Mauri, diciendo, no sé, una vaca o lo que cuesta mantener una vaca no es lo mismo que quizás cosechar 1 kilo de arroz, por ejemplo. No lo sabemos, yo no he mantenido nunca ni una vaca ni he cultivado arroz, entonces no tengo idea. Solamente mi apreciación intuitiva es a propósito de lo que puedo imaginar que es como el valor de cambio que tiene en el mercado. ¿Ya? O sea, si yo quiero comprar una vaca no la voy a comprar con el precio o con el dinero que compraría 1 kilo de arroz en un supermercado, ¿cierto? Por eso uno intuye que no es lo mismo. Pero me resuena y me genera mucha curiosidad esta idea de también pensarnos en función de las necesidades, ¿no? Y que necesidades no solamente pueden ser individuales, sino que también colectivas. Lo que necesite una cierta comunidad, una localidad, puede ser lo que otra comunidad o localidad produce, y si es que nos asentamos bajo otras lógicas u otros valores que tienen que ver con la solidaridad, con el apoyo mutuo, quizás sí podemos rebasar la idea de que todo esté mediado por esta divisa que equilibraría en el fondo los precios que podría tener algo o el valor de cambio, sino que también fijarnos o asentarnos en los valores de uso, ya que tiene que ver con para qué me sirve a mí aquello que produce tal o cual persona. Claro. ¿Ya? Entonces, por allí como darte el pase para esta distinción que me parece sumamente importante. Y recalcar el tema de la necesidad. Creo que levantar necesidades en los territorios es uno de los primeros pasos para poder también comprender o llevar a cabo estas nuevas formas económicas. Bueno, en cuanto al trafficking, yo tampoco soy experta en el tema. Es lo que yo he podido conocer, aprender en base también a lo como yo me he relacionado en el territorio o lo que he ido trabajando. Y es una práctica de economía mapuche que se está tratando de revitalizar, y en esta revitalización también, con muchas otras prácticas también del territorio, se recalca esto, o sea, también se está tratando de revitalizar desde el entender que el intercambio no es solamente un intercambio monetario y que es en base a las necesidades, y que estas necesidades también tienen una base, o sea, el trafficking también se plantea como un lugar, un momento de encuentro también, de conocernos. Como que si yo voy a hacer un intercambio de necesidad contigo, necesito también confiar en ti. Conocernos, saber de dónde tú vienes, o sea, como que también va más allá del hecho mismo, sino que también es en el fondo como una alianza, ¿cachai? Como una alianza en donde nosotros pudimos intercambiar esta vez. Yo ya conocí a Mauricio, ya sé de dónde viene, sé de qué territorio viene, y desde ahí podemos pensar en colaborarnos en esta instancia y quizás más adelante. Entonces son, en el fondo también, no es solamente el hecho mismo que se da en ese momento, sino que en el fondo una alianza posterior. Entonces como eso en base como al trafficking, que es lo que yo conozco. Probablemente es mucho más profundo que eso.
Pero lo importante, lo que yo puedo destacar es que no es como en base a una valorización monetaria. Eso. O sea, igual hay un acto de voluntad. Un acto de voluntad de yo querer estrechar ese lazo, ese vínculo. Y puede que también que cuando nosotros nos conozcamos y puede que no lleguemos a un acuerdo. Y puede que no logremos un trafking. Sí. O puede que sí. Se ha visto. Sucede, Sí. eso sucede. Sí. Y es importante también desde la cultura mapuche, también ir, cuando uno se presenta, también no es solamente, oye, yo tengo acá un té y tú tenés maqui, sino que es como también todo lo que hay detrás, como que también se pone sobre la mesa todo el trabajo que hay detrás, toda la energía que hay en esos territorios, todo lo que es también más espiritual también de esos elementos, de esos procesos productivos o de resistencia que hay detrás de algo, que también se pone sobre la mesa. Claro. Puede ser también que una de las formas de evaluar estos intercambios también no sea solo como, o también asociarlo a lo que decías tú como el valor de uso, creo yo, porque no sé, hay cosas que te duran en el tiempo mucho más. Una vaca te va a durar mucho más que un kilo de arroz, por ejemplo, porque te va a seguir produciendo otro tipo de productos. Yo igual me Especista su ejemplo. no me da cosa porque sabes que siento que hemos ninguneado el kilo de arroz todo el rato, así como que no sabemos cuánto cuesta, así como en términos de tiempo y energía, cultivar arroz. Sí, no, ejemplo. Oye, tal vez unas últimas palabras, así como lo más breve que podamos, de algo que queramos. Ay, ¿en serio? ¿Ya se nos pasaron los minutos? Sí. Mucha, yo quería hablar de las La experiencias. introducción. Sí, la introducción. Es que podemos sacar un segundo volumen, una segunda parte. Es que sí, estamos como ya terminando el tiempo. Yo me gustaría recalcar esto como de hacer levantar otras prácticas económicas implica relacionarnos entre nosotros como seres y con todo el medio, con todo lo que habitamos de manera distinta, de manera respetuosa, pero de manera transversalmente respetuosa. Como que creo que eso es importante, que si hablamos de horizontalidad, que sea una horizontalidad transversal, que nos apañemos, que si hablamos de apoyo mutuo, se incorporen en todo. Pues, para mí la economía va desde las acciones que yo hago en mi casa, no sé, que preparo el almuerzo, hoy llego y me apaño con mis compas de casa para tomar once y para el otro día salir a trabajar. O de cómo gestiono el trabajo. Claro. ¿Cachai? Eso como... Y también pues pensar que es desde lo individual a lo colectivo, y en donde también, no lo hablamos, también no alcanzamos a hablar, pero por ejemplo, de las propuestas de la economía feminista, que son también poner en valor estas prácticas que son más domésticas, que son de cuidado, y que también van en la misma línea de la reproducción de la vida. Entonces, eso, como abrir lo que entendemos por economía y qué es lo económico. Eso, y no desligarlo de su aspecto político. Sí, o sea, a mí, para ir quizás también cerrando, esta invitación a apropiarnos de lo económico, que sea un lenguaje cada vez más cotidiano, arrebatar también esos saberes o esa propiedad con la que otros y otras seres hablan de lo económico como si solamente les perteneciera a propósito de un cartón universitario, y darnos cuenta que en verdad el estrechar la palabra en función de lo económico es algo que lo palpamos día a día, y no solo porque tengamos voz, nos vamos también a incluir todos los otros seres, todas las otras seres que habitan un territorio. Creo que una de las cosas más importantes cuando se piensa en economía local es también comprender el territorio, qué es lo que está aquí, con quién convivo, ¿no? La tierra con la que convivo, la vegetación con la que convivo, el agua con la que se cuenta, todos los otros seres que a veces los distanciamos como si fuéramos una especie superior, pero que también trabajan, también transforman su territorio para vivir, también buscan su alimento, y en la medida que nosotros no los estamos pensando, irrumpimos también en sus formas de vivir. Por tanto,
Creo que el pensar lo económico va mucho más allá de cómo resuelvo mi alimentación o mi vivienda o cómo me visto. Tiene que ver también con la armonía que yo puedo lograr con todo lo viviente que me circunda. Y me parece que eso es uno de los grandes desafíos, porque justamente la economía tradicional, capitalista, neoliberal, ha hecho pensar de manera asimétrica esa función, ¿no? Nuestras necesidades están por sobre todas las otras, nuestras necesidades humanas, por así decirlo. Y ahí, de todo el conjunto de humanidad, las de algunos pocos son más importantes que las de todo el resto también, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos de economía, ojalá traerlo siempre a lo más concreto, como decías tú, Gaby, también todas aquellas labores que no están reconocidas como trabajo y que son trabajo. Claro, y que exponen también una doble o triple explotación también, pues. Claro, y que no apareciera como si... les tenemos que hacer por instinto. Porque estamos en la era de cáncer. No, mentira. Pero en el fondo, claro, el criar, el maternar, el cuidar, el pensar, ¿cierto? El estar constantemente pensando en lo que necesitamos, lo que ocupamos, es un trabajo también. Y eso aparece absolutamente invisible cuando se habla de economía. Economía en el fondo es como el valor de la UEF, cuando subió el gas, ¿verdad? Y qué pasa con todo lo otro que también es económico. Sí. Y creo que justamente la tarea que tenemos por delante en los espacios organizativos cualesquiera, ¿no? No solamente una asamblea o una organización política, sino que desde una junta de vecinos o un grupo de personas que vive cerca y se quiere organizar para algo, necesitamos llevar también allí, poner en tensión esas realidades. Porque de lo contrario es replicar las mismas formas en microespacios o en microescenarios. Sí, solamente complementar algo que se me vino, que lo tenía hace un tiempo, lo tenía mucho más presente. Ya, esto que hablaba la Roma en términos de el respeto y reciprocidad también con el medio, con los otros seres que no tienen voz, me guarda también relación con el... ¿Como una vaca? Como una vaca, claro. Como el arroz. Claro, pensar en también, para mí, el reconocer también invita un poco como a sacarse esta lógica del tiempo, así como también de lo inmediato, que también que tenemos muy incorporado en nuestra mente y nuestro cuerpo, también desde este sistema súper... capitalista, neoliberal y bla, 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 que queremos todo inmediato, rápido, porque si no voy al súper y lo compro, sino que también un poco el llamado a habitar más en armonía con los tiempos también que la misma naturaleza nos va mostrando. Como la estacionalidad, como lo que vamos consumiendo, como esto también un poco llamar a la calma y al habitar desde otra esfera. Eso. Ya, pues. Muchas gracias por el tiempo y todo, así que espero que de repente podamos hacer una segunda parte, porque siento que quedaron muchos temas. Sí, yo quería hablar de... Ya, muchas gracias a todos por estar aquí escuchando. Chao. Nos despedimos aquí desde Villarrica, así que nos vemos. Dame tu sombra, por favor.
Acabas de escuchar Hasta Lavar. el mate. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales. Y no te pierdas nuestro próximo episodio.